Ok, gracias por estar aquí conectados, conectadas. El día de hoy nosotros tenemos que ver la siguiente lección dentro de nuestro plan de trabajo, dentro de nuestros 12 pasos. Y en este caso estamos ya en la lección 24, que tiene que ver con el sí. Estamos próximos a terminar esta travesía de este año y pues les agradezco a todos por haber sido parte de esta, de esta travesía. En la lección 24 continuamos con el principio 8 y el paso número 12 y estamos en el último paso de estos 12 pasos hacia nuestra recuperación. El principio 8 nos dice que al rendir mi vida a Dios para ser usada, puedo llevar estas buenas nuevas a otros, tanto con mi ejemplo como con mis palabras. No solamente es el decir que Dios me ha transformado, sino que esta transformación pueda verse palpablemente. Y esto está basado en lo que dice Mateo 5:10, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. El paso número 12 en el que nos encontramos es que después de haber tenido una experiencia personal como resultado de estos pasos, intentamos llevar este mensaje a otros y practicar estos principios en todas nuestras áreas. Y esto lo hemos basado en lo que dice Gálatas 6:1. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídense cada uno porque también puede ser tentado. Y en esta primera parte de nuestra lección les pongo ahí a esta bebida que ustedes conocen, que me fascina, me gusta, me encanta, me trae cierta paz a veces, ¿no? Y en este aspecto, cuando hablamos de la lección, sí, el poder comprender que a veces cuando uno toma esta bebida, especialmente quizás en lata y también en nuestro país es muy, muy conocido, muy, llamémoslo así, eh, más común el utilizar o beber, mejor dicho, esta bebida en las botellas plásticas. A veces uno creería que cuando las termina, pues simplemente coge, las bota y listo, a la basura. Acá en mi casa, desde que me casé, ha sido la costumbre colocar las botellas plásticas en un recipiente diferente a manera de reciclar. Y pues en esta reunión vamos a hablar justamente sobre reciclar. Veremos la importancia de reciclar nuestro dolor al permitirnos que el fuego y la luz de Dios brillen en este dolor que hemos sentido, que permita que se derritan esas viejas heridas, esos complejos y esos hábitos para que podamos ser utilizados de una forma positiva. La lección anterior hablábamos de que Dios nunca desperdicia una herida. Nunca de los nunca desperdicia una herida. Y a veces uno podría preguntarse, yo recuerdo que al inicio de mi proceso de sanación o antes de mi proceso de sanación decía, ¿por qué me tocó vivir todo lo que he vivido? ¿Por qué he tenido que experimentar todo lo que he experimentado? ¿Por qué esa sensación de soledad? ¿Por qué esa sensación de culpa? ¿Por qué esa ira? ¿Por qué quizás este evento que me lastimó muchísimo? Y con el paso del tiempo me he dado cuenta que Dios de alguna manera ha utilizado esas heridas, ha utilizado ese aprendizaje construido con los años para poder ayudar, apoyar a otras personas. Es así que pongo este referente en cuanto al hecho de que debemos nosotros también comenzar a reflexionar sobre cómo quiero que estas heridas sean recicladas. Y cuando hablamos de reciclaje, quizás si hemos visto el proceso, cómo es, pues la lata de alguna manera entra en máquinas que la trituran, a veces incluso llegan a ser fundidas por el fuego, el metal con el que están hechos, pues nuevamente está en ese estado líquido y después de pasar por un proceso de purificación, si es que cabe el término, este mismo material puede ser utilizado para nuevamente construir otras cosas. No sé si exactamente otras latas, pero sí permite que podamos construir otras cosas. Y es ahí cuando nosotros debemos reflexionar frente a estas heridas que yo tengo, estas emociones por las que yo he pasado, estos eventos por los que he transitado, de qué manera puedo permitirle a Dios que
la recicle, ¿sí? Como es por costumbre ya, vamos a utilizar esta metodología del acróstico para la lección sí. Y con la letra S veremos ese servicio a otros como Jesucristo lo hizo. Estaremos viendo algunas cosas importantes con respecto a este elemento. Y con la letra I, este incondicional entrega a Dios. Entonces pasemos rápidamente a lo que queremos tratar con respecto a la letra S, que es servir a otros como Jesucristo lo hizo. Y aquí un poco la analogía con respecto a lo que Jesús hizo con sus discípulos, y es invitarles a que podamos tomar la toalla y servir a los demás. En el Evangelio de Juan, ustedes lo tienen ahí en pantalla, capítulo 13, versos, y me he equivocado ahí, ya les voy a corregir, si mal no me equivoco es verso 13, verso 14 y 15 debe ser. Jesús dijo, y si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado el ejemplo, háganlo como lo he hecho. Este aspecto de pasar por esta situación, de reconocer mis heridas, de reconocer en dónde he sido lastimado, de reconocer quién ha sido la persona que nos ha herido, de reconocernos como una persona herida, es no solamente para poder de alguna manera caminar por esta situación, caminar por por este recorrido que ha sido muy complejo para muchos, sino incluso el poder entender que desde la forma en cómo nosotros construimos nuestro proceso de recuperación para quienes decidimos creer en Dios, es el poder servir a otros. Y no es solamente el hecho de, bueno, tengo que esperar a ser perfecto, porque lo he escuchado mucho en muchas congregaciones en las que he tenido la oportunidad de servir. No es solamente el esperar a estar sano o santo, mejor dicho, sino más bien el reconocer que Dios puede tomar mi vida para poder ayudar a otros. ¿Cómo? Al poder el otro reconocer que ese elemento doloroso, esa situación difícil, es posible transitarla, es posible caminar, que nos va a tomar tiempo. Yo les he mencionado mi proceso de recuperación, me ha tomado 20 años y sigo en ese proceso. Y quizás muchas otras personas que me han podido escuchar, el reflexionar frente a esto de no necesito una recuperación eh, instantánea. Es habitual quizás que esto te tome tiempo porque el trauma depende de quién quizás contribuyó a ese trauma, de la intensidad del evento traumático, de esos factores protectores que tú podías tener, por ejemplo, esa red de amigos, esa red de líderes, esa red de familia que pueda sostenerte en medio de esa situación compleja. Ya vemos quizás personas que no teníamos todos esos elementos favorables y que claro, al vernos en una situación compleja, el poder afrontarla nos tomó mucho más tiempo de lo debido. Entonces, en este aspecto de poder servir a otros es hacer de nuestra vida una misión y no un simple aspecto de un intermedio, una forma de simplemente dejar que este malestar pase, sino el poder considerar que tengo la opción de ayudar a otros a través de mi testimonio, a través de lo que he vivido, a través de lo que he experimentado. Con la letra I decimos incondicional entrega a Dios. Y un punto importante que quiero compartir con ustedes frente a esto es que entregar mi vida a Dios para que la use y así llevar las buenas nuevas a otros. Este llevar las buenas nuevas a otros es con el ejemplo, no solo con las palabras. No es cuestión de, siento que Dios me perdonó, entonces voy a salir al parque y voy a gritar que Dios está cerca y que los pecadores se van a ir al infierno si es que no cambian sus vidas. Hoy en día, en pleno siglo XXI, esa metodología quizás no tiene el impacto que tenía en generaciones pasadas. Hoy las personas lo que quieren ver es justamente ese cambio. Quieren ver justamente la acción puesta de este Dios sobre nuestras vidas, ¿no? Entonces no es solamente ir y decir las cosas, sino el poder
hacerlas también. Para poder cumplir con este principio, debemos darle a Dios la libertad que Él necesita para usarnos como lo crea necesario, ¿sí? Eh, a veces es muy complicado y muy difícil permitir que Dios nos use. Como les he dicho, he escuchado a muchas personas que dicen, bueno, yo no entro a un ministerio, yo no entro a un grupo de servicio dentro de la iglesia porque no soy digno. Y aquí viene la reflexión de, ¿y quién es digno? ¿Quién sí es digno de servir a Dios? A veces Dios nos permite sentir cómo la sangre de Cristo nos cubre, cómo cubre nuestras faltas, y a veces pensamos que, claro, esa cobertura sí me da el privilegio de poder servir a otros, y eso quizás genera en aquellos que puedan estar escuchando una prédica, un mensaje, este elemento típico, ¿no? De cómo quisiera ser como este pastor. Pero yo no tengo esa sabiduría, yo no tengo esa forma de comportarme, yo no tengo ese carisma que él tiene. Yo soy pecador, yo he hecho esto, aquí, allá, asado, cocinado, yo no soy digno. Y la pregunta es, ¿la persona, ese pastor, realmente es digno de servir a Dios? El texto es claro cuando dice que todos hemos pecado. Pero a veces nos ponemos en esta idea de idolatrar a ese pastor, de idolatrar a ese líder y de pensar que nosotros no tenemos también la oportunidad de poder servir a Dios. Cuando le hemos entregado todo a Él de manera incondicional, Dios puede usarnos como sus instrumentos para llevar el mensaje a otros, no solamente en palabras, sino también en acciones. Y esta entrega incondicional es, sí, Señor, yo quiero predicar en tu nombre, pero siempre y cuando me des una iglesia que me pague el salario. O yo quiero que me envíes a mí hacia aquellos que no te conocen, pero siempre y cuando me paguen los viáticos y me permitan hacer esto o esto, esto. O a veces ponemos condiciones mucho más pequeñas, Señor, yo sí quiero servirte, pero primero quítame este dolor, este resentimiento, esta angustia. Y a veces tenemos que aceptar que el tramitar esas emociones, el gestionar esas emociones, requiere de un proceso, requiere de un tiempo y que aunque te va a costar el poder desarrollar las habilidades y las estrategias para manejar esas emociones que estás sintiendo, eso no significa que Dios no pueda utilizar tu vida en este preciso momento, en este instante, con aquellos que están pasando por una situación compleja. Si tú comienzas a transitar por este camino de la recuperación, te vas a dar fácilmente cuenta cómo Dios pone a otras personas a tu alrededor que han pasado por algo muy similar a tu vida. Y no es solamente para que puedas tú decir, bueno, es que yo estoy ayudando, sino porque justamente como entiendes del dolor, como comprendes esa situación compleja, entonces te es más fácil desarrollar esta empatía y esta comprensión hacia lo que la persona está sintiendo. Quiero recordarles lo que decía Pablo en Gálatas y ojo, que él hablaba de esta manera muy sarcástica en la carta a los Gálatas, capítulo 6, verso 1, dice, hermanos, si alguno es sorprendido de pecado, y aquí viene el sarcasmo de él, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Porque la actitud de Gálatas era justamente de esa actitud de juzgar, de criticar, de señalar, de creer que como ellos quizás no estaban cometiendo ciertos pecados atroces, entonces estaban en un nivel espiritual diferente. Por eso Pablo menciona esto desde esta línea, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con actitud humilde. Y ahí viene esta advertencia, pero cuídense cada uno porque también pueden ser tentados. Entonces este aspecto nos reitera el hecho de cómo yo debo ayudar al otro, no desde la crítica, no desde el juzgar, no desde el señalamiento, sino desde el hecho de reconocer que ese proceso, pasar por ese adulterio, pasar por esa mentira, pasar por ese abuso, pasar por ese recuerdo de esa violencia física, psicológica, espiritual, quizás que yo viví en mi familia de origen, que quizás yo viví con mi pareja, pues eso me da a mí la oportunidad de ser justamente empático,
y no llegar a este punto de yo ya pasé por recuperación, yo ya estoy en otro nivel, yo ya estoy en otra situación. Y qué bestialidad, los demás hermanos, ¿cómo es posible que no logren ser libres de la pornografía, del alcohol, de la mentira, del chisme? Y debo reconocer que muchas veces sí me he puesto en esa situación de sentir justamente cómo Dios te cubre con la sangre de Cristo y creer que literalmente estás en posición de juzgar al chismoso, al mentiroso, al hipócrita, al alcohólico, cuando en realidad lo que tú has vivido debería ser utilizado para ser más empático, comprender al otro y caminar junto a ese otro que necesita de ese Jesús, de ese mismo Jesús que te ha permitido transitar todo este elemento de recuperación, transitar por todo este aspecto de recuperación y ser quizás ese amigo, ese compañero de vida. Aquí creo que es importante el poder también recalcar el tema de que nuestro camino necesita coincidir con nuestro hablar. Porque a veces la iglesia siente ya este perdón de parte de Dios y se olvida, nos olvidamos fácilmente de que nuestras acciones tienen que ir emparejadas con nuestro hablar. Es fácil decir no mientan, no engañen, no tomen, no se droguen, no miren pornografía, es fácil, pero de repente nos damos cuenta que nosotros estamos en esa actitud de fariseo, ¿no? ¿Recuerdan cómo nos ilustraba Jesús quizás estos elementos a través de sus parábolas? Cuando nos presentaba este caso de este fariseo que gracias a Dios porque no soy como estos pecadores, y de repente estaba atrás de este otro pecador que literalmente estaba acongojado, estaba dolido, con una culpa tremenda por haber fallado, por haber tenido malas actitudes. Así que en este servir a los otros y en este entregarnos incondicionalmente a Dios es poder tener un equilibrio, una concordancia entre lo que yo digo y lo que estoy haciendo. Y digo esto porque si queremos que alguien vea lo que Cristo hará por ellos, creo que es importante mostrarles primero lo que Cristo ha hecho en nosotros. El proceso de evangelización, el proceso de poder de alguna manera hablarles a otros de lo que hace este Dios, no es solamente el gritarlo, no es solamente a través de la predicación, es poder mostrarles con ejemplos observables lo que realmente Dios ha hecho por nosotros. Entonces, si queremos nosotros decirle, oye, ¿sabes qué? Encontré un grupo de apoyo que te puede ayudar en esta situación. No es solamente ir y promocionar el evento, el curso, mi iglesia, es mostrarlo con el ejemplo, es mostrar lo que Cristo ha hecho con nosotros. Y aquí invitarles a que reflexionemos a través de estas dos preguntas. Y la primera de ellas que quiero hacerles es, si estamos reflejando o si reflejo mi estilo de vida acorde a lo que Dios ha dispuesto, o si muestro a otros los patrones del mundo, ese egoísmo, ese orgullo, esa lujuria, o reflejo el amor, humildad y servicio de Jesucristo. ¿Qué es lo que realmente estoy haciendo? Y para terminar, quiero recordarles que el camino de la recuperación nos lleva al servicio. Porque cuando yo siento esta recuperación, cuando yo siento que este Dios ha restaurado o por lo menos me está dando las herramientas para gestionar mi ira, mi dolor, para poder gestionar ese evento traumático, para poder gestionar esa adicción con la que estoy luchando, indiscutiblemente soy llevado a ese servicio, justamente a personas que han pasado por lo mismo. Y es hasta aquí que voy a mantener la grabación de la sesión para luego ya iniciar con la administración como tal.